Querido Señor y Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de una vez más estudiar tu palabra. De juntos, Señor, pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude a entenderla. Padre, queremos rogarte y suplicarte que esta noche, como las demás, sea el Espíritu Santo el protagonista, el que impacte y llene nuestros corazones, el que nos ayude a ver diferente la visión real de la vida, la cosmovisión que tú tienes de nosotros y cómo nosotros deberíamos tener. Por favor, Dios del cielo, que así como el Espíritu Santo se gozaba dándole instrucción a las mentes de aquellos hombres que fueron utilizados para escribir la Biblia, que ese mensaje que el Espíritu Santo quería transmitir, en especial Pablo en el libro de Romanos, sea ese mensaje que el mismo Espíritu hoy nos ayude a comprender. Dios, ayúdanos a seguir estudiando y profundizando para podernos beneficiar de esta maravillosa lección profunda que tú nos dejaste en el libro de Romanos. Acompáñanos, Dios, pero también acompáñanos en cada una de las circunstancias que estamos atravesando actualmente. Sabemos, Señor, que tú conoces a perfección nuestro camino. Sabes qué está ocurriendo en estos momentos eh, cruciales de nuestras vidas y del mundo entero. Por eso suplicamos, Señor, que nos acompañes. Por favor, Dios del cielo, síguelo haciendo como hasta ahora y te damos gracias porque sabemos que has estado allí siempre, fiel, amoroso, misericordioso. A ti acudimos en esta noche, suplicándolo en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches para todos nuevamente. Gracias, Dianis, por esa maravillosa bienvenida. Hoy continuaremos estudiando el libro de Romanos. Le damos gracias a Marta porque Marta estuvo allí el martes pasado liderándonos. Yo estuve viendo la grabación. A veces no me puedo conectar. Tengo juntas de iglesia y pues siempre tendremos diferentes tipos de ocupaciones que sé que Dios nos seguiré acompañando, pero me da una alegría saber que ustedes siguen estudiando y seguimos todos estudiando a pesar de que no podamos estar al ver esas grabaciones. Así que si Marta está por allí, quisiera, gracias. Créanme que pues es para mí una alegría estar cada martes con ustedes y también escucharlos y verlos. Tristemente pues en ciertas ocasiones no he podido estar para verlos porque pues siempre he estado también, gracias al Señor, ocupado en su obra, pero pues para mí es un placer cada vez que puedo escucharlos, ver participar a José, cuando da Marta, cómo lo hiciste. Y es la invitación para que Fabiola, para que Seid, para que Yurani, para que Rosemary, para que Jover, para que Paula, para que Dianis sigan eh, o nos puedan ayudar uno de estos martes a profundizar. Todos estamos aquí para estudiar. Yo creo que nadie sabe más que nada, que más. Quizás Dios sí conoce nuestro conocimiento. El conocimiento es difícil de medir cognitivamente, pero pues Dios sí sabe que todos necesitamos independientemente en qué escalón espiritual estemos. Así que bueno, sigamos estudiando y empecemos hoy con este maravilloso tema. No sé si alguien pudo leer el grupo de los versículos que vamos a estudiar. ¿Qué título se pudo sacar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué título es que hoy de todo lo que vamos a estudiar pues resaltó? Voy a compartir pantalla mientras ustedes buscan esto. ¿Me están escuchando? Hola, Sí, hola. sí te escuchamos. Sí, 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 sí. Ay, gracias. Pensé que estaba solo y dije, se me cayó el internet.
Bueno, entonces ya vieron de qué trataba hoy la temática, aunque obviamente es versículo por versículo, pero pues siempre hay un tema en el cual nosotros nos centramos porque pues prácticamente es como el centro. Entonces, pues bueno, voy a compartirle de todas maneras pantalla. Me avisan por favor cuando la estén viendo. ¿La están viendo allí? Ya, listo. Gracias. Bueno, Romanos 2, 12 al 16. Cuando nosotros vamos a seguir, como estamos estudiando este capítulo 2, cómo José le dio la introducción, cómo Marta siguió, eh, estamos tratando una temática importante que es lo que tiene que ver con el justo juicio de Dios. Y como Dios es justo, pues también hay una parte en la Biblia donde nos enseña que Dios nos juzgará eh, a los seres humanos aún lo secreto que quizás nosotros pues no podemos eh, mostrar a las demás personas. Un ejemplo, es fácil quizás identificar ciertos pecados como lo son el robar, el mentir, porque pues siempre se puede al final de cuentas ver. Sin embargo, hay pecados ocultos que nosotros los seres humanos podemos tener, tenemos, y que solo Dios conoce. Y sin duda alguna el tema de hoy pues nos va a ayudar a entender este tema tan fascinante acerca de lo que Dios juzgará el secreto de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces, los versículos del 12 al 16, vamos a empezar directamente con el 12 para verlo rápidamente allí el panorama. Dice lo siguiente, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Wow, como que hay que sacar parte por parte y hacernos las preguntas. Si alguien tiene preguntas y no entiende, recuerden que para eso estamos aquí. Yo quizás también les hago preguntas porque pues la idea es crecer entre todos y sé que hay muchos de aquí que estudian y es fascinante y muchos también que vienen a recibir este estudio y también es fascinante porque pues qué alegría pensar en los tiempos de Jesús. Yo creo que cuánto nos hubiese gustado pasar vigilias escuchándolo porque pues no hay nada más bonito que aprender de Dios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir con este primer versículo, viendo que como que es la parte final, hasta el versículo 16, de esta primer sección del capítulo 2. Por eso en la parte, en el versículo 16 que pueden ver allí, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Por eso le dimos el título hoy a este estudio que vamos a hacer, pues está resaltando de que en el tiempo, cuando hayamos de ser juzgados, pues nuestros secretos para Dios van a salir a la luz y pues allí realmente se va a mostrar la justicia de Dios. Bueno, el versículo 12 nos dice, porque todos los que sin ley han pecado. Wow, qué introducción de este versículo, ¿no? Porque todos los que sin ley han pecado. ¿Quiere decir que puedo pecar sin ley? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué entienden o qué podemos decir de este versículo? ¿Qué dice José? ¿Qué dice Marta? ¿Qué dice Jover? ¿Qué dice Yurani? Bueno, ¿qué dicen todos? ¿Qué podemos entender de este versículo? Son aquellos que, por ejemplo, es obvio que hay gente que tal vez pereció sin conocer a Dios, a Jesús, que no saben quién es Jesús o no saben quién es Jehová. Entonces, hay gente que por ciertas circunstancias el Evangelio no llegó a sus oídos y por ende no pudieron aceptar a Dios en sus corazones. Entonces, pues ellos, la justicia de Dios tampoco es como de que muy arbitrario, por así decirlo, porque es cierto que hay gente que nunca desconoce hasta que es una Biblia. Entonces creo que el Señor también, obviamente, Él sabe cómo va a juzgar esa parte,
y pues él va a tener en consideración hasta cierta la forma en que se condujeron sin haber conocido la ley. Claro que sí, Sein. Fíjate que tú le estás dando la introducción al tema de hoy. Hay algo maravilloso que debemos entender cuando primero entenderlo nosotros. Y en estos versículos me llamó muchísimo la atención porque cuando tenemos la oportunidad de enseñar a diferentes tipos de personas y nos salen preguntas, ¿y cómo van a ser los indígenas, ciertas tribus actuales donde no saben de Jesús? ¿Cómo van a ser juzgados si llegan a morir? ¿Se van a perder porque no conocieron de Jesús? Y me encanta llevarlos a estos textos que están desde el versículo 12 hasta el versículo 16, porque explican claramente qué va a ocurrir con estas personas que por diferentes razones o circunstancias nunca conocieron del Evangelio, nunca conocieron en este caso, la Biblia, no conocieron de Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? Toditos se van a perder. Va a estudiar la Biblia y en estos textos vamos a entenderlo. Allí dice esta primera parte, porque todos los que sin ley han pecado, quiere decir que así una persona no tenga una ley escrita, decir no robar, no quiere decir que porque la ley no esté escrita y estas personas no la conozcan, o incluso actualmente unas personas que no sean cristianas, que de pronto ni siquiera sepan nada de la Biblia o quizás ateos, pero ellos así no conozcan de ley, porque pues nunca la han escuchado, nunca la han visto, quiere decir que nosotros cometemos un error o cometemos un pecado si estudiamos obviamente que el pecado es lo contrario a Dios, al bien directamente, que es Dios. Entonces entendemos que cualquier ser humano, así no se le haya dado una ley escrita, esta persona está propensa, o este ser humano, nosotros estamos propensos a pecar, porque dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¡Wow! Sin ley también perecerán. Quiero leerles esta parte inicial del comentario bíblico adventista, donde habla acerca de sin ley, para dejar esta parte de pronto un poquito más claro. Sin ley dice, es evidente que esta expresión significa sin una ley específicamente revelada o escrita, pues los gentiles tienen la ley de su conciencia. Es lo que vamos a ver más adelantico. Los gentiles no serán juzgados por una ley que no poseen, pero si violan la ley de su conciencia, que no está escrita, se perderán lo mismo que los que han pecado contra una luz mayor. Pablo ya ha explicado que son inexcusables los pecados de los gentiles, pues han rechazado la revelación que Dios da en la naturaleza y en la conciencia. La falta de una luz mayor no le da a uno el derecho de pecar contra una luz menor. Los paganos que pecan se perderán aunque no tengan la ley escrita de Dios. Han pecado contra la ley que poseen y el castigo es una consecuencia inevitable. Hablando acerca del juicio de Dios, y en este versículo 12, porque todos los que sí le han pecado, hablando acerca de los gentiles, recuerden que nosotros estuvimos hablando una clase completica donde Eliseo pudo profundizar acerca de que la naturaleza, cómo Dios se manifiesta en la naturaleza, es decir, no hay excusa alguna en ningún ser humano que Dios exista. Por lo tanto, cuando Dios haga un juicio, pues las personas así no hayan tenido ningún conocimiento, en este caso de Jesucristo, del Evangelio, tuvieron la evidencia en la naturaleza de que Dios existía, de que es real y de que el pecado también existe. Ahora, tanto de gentiles como de judíos, porque Pablo aquí le está hablando directamente a los judíos, y en la clase pasada se vio esa contraposición de que decía ni judío ni griego, o sea, el juicio de Dios va para todo el mundo, sea quien sea. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente para esas personas que posiblemente nunca tuvieron
ese conocimiento, pero también de aquellas que aunque conocen de Dios y públicamente son una cara, pero por detrás son otra. Entonces, yo sé que Dios nos va a ayudar a profundizar en esto el día de hoy. Finalmente, en este versículo nos dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es la explicación general. Sea usted con ley o sea sin ley, nosotros todos seremos juzgados. Nosotros podríamos pensar que una persona, o podríamos malinterpretar que una persona que nunca supo que algo era malo y resulta que nunca supo, en su conciencia está limpia de que supo que nunca era malo, pero entonces hoy en día hay malas explicaciones diciendo que cuando una persona eh, eh, como que esa persona comete ese pecado, digámoslo, hay que hacerlo con ejemplos. Una persona que guarda el sábado, bien, porque conoce la ley, pero una persona que no la conoce y no guardó el sábado, ¿se va a perder por no haber guardado el sábado? Hay personas que aseveran y dicen que sí, están completamente equivocados, porque esa persona no conocía de esa parte de la revelación que Dios nos da en las Escrituras, de que Dios nos juzga conforme al conocimiento que tenemos de Él. Y es allí donde estas personas que nunca vieron la luz del sábado, pero resulta que fueron fieles a Dios con todo lo que Dios les puso a su conocimiento. Esa persona, no por ser fiel va a ser salva, pero por el amor que le demostró a Dios de haber aceptado la salvación y de haber caminado en esa salvación mientras vivió, así no haya guardado el sábado porque nunca nunca fue revelado para esta persona, pues esta persona va a ser salva por la gracia de Jesucristo. Y hay muchos que malinterpretan este texto y es importante estudiarlo porque este texto no dice eso. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Sin ley o con ley vamos a ser juzgados y más adelante los versículos nos ejemplifican de qué manera es que va a ocurrir. No sé si alguien tenga algo más que aportar de este versículo, si no continuamos directamente con el 13. Hola Jordi. Esto, solo decir que para mí este versículo también es simplemente la aclaración del versículo 11. En esta carta pues se vienen presentando desde que arrancamos en el capítulo 1 claramente los dos grupos, gentiles y judíos. Vimos desde el principio que el problema que tenía precisamente la iglesia de Roma es que estaba aparentemente dividida entre los miembros de la iglesia que eran gentiles y aquellos que eran judíos. Se vio durante Romanos 1 que en la segunda parte de Romanos 1 precisamente la carta habla directamente hacia aquellos que se llaman gentiles y que decían conocer a Dios, pero pues no lo siguieron. Y el capítulo 2 precisamente introduce a aquellos que dicen tener la ley, que los va a, a hablar más en detalle de ellos a partir del versículo 17. En el versículo 11, que fue el último que vimos hace 8 días, dice, porque ante Dios no hay distinción de personas, que viene precisamente del versículo 10, que primero lo que tanto judío como griego, y creo que aquí el versículo 12 lo que está hablando es precisamente también de esos dos grupos. Primero se refiere, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, es decir, aquellos que aunque, creo que aquí está hablándole a los gentiles, precisamente a los mismos de los que está hablando en el primer capítulo, que no conocían la ley, que no tenían la ley como su identidad porque simplemente no la conocían, pero igual sus actos ellos van a recibir consecuencia por sus actos, por las decisiones que tomaron. De igual manera, aquellos, y en la segunda parte del versículo 12 se está refiriendo a de los que viene hablando a partir del capítulo 2, aquellos que sí tienen la ley como identidad, pues igual bajo esa ley que tienen como identidad, esa Torah, que recordemos que aquí probablemente Pablo no solamente está hablando de la ley a la que nosotros llamamos ley Éxodo 20, sino muy probablemente está hablando en general de la Torah, de lo que los judíos tenían como identidad. Entonces yo creo que aquí también él está hablando precisamente de esos dos grupos de los que viene hablando el capítulo 1. Claro que sí, José. De hecho, pues ahí me gustó mucho cómo en las partes finales
antes de los versículos 10, en este caso el 9, también la parte final dice, y también sobre el griego, o sea, como que da una distinción siempre Pablo de que, oye, yo le estoy hablando a usted, sea judío, sea griego, sea gentil, sea quien sea, el juicio de Dios va a venir. Entonces sí, evidentemente, pues Pablo nos da esa profundidad y en este caso, pues lo que estamos viendo es en sí, tanto judío como griego seremos juzgados. Y para pasar al 13, para, wow, para seguir profundizando este tema, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, perdón, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo entender este versículo? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si leemos este versículo separado del contexto y aparte también del contexto bíblico de la enseñanza general de la Biblia, pues podríamos decir, wow, entonces yo soy justificado por guardar. Pero no es así. Y es lo que vamos a estudiar quizás con algunos textos pues, y lo que hemos también venido estudiando en el libro de Romanos, que la ley no se guarda para ser salvos o salvas, sino definitivamente la ley se guarda es por amor a Dios. Entonces allí dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ok. ¿Por qué los oidores allí se refería a Pablo? Porque pues prácticamente yo puedo saber de algo, pero no hacerlo. Y todos nosotros los que estamos aquí lo sabemos. Yo sé que no hay que robar, no hay que mentir, pero me convierto en un oidor cuando llega el momento de la prueba y miento por no quedar mal ante un grupo de personas, por no quedar mal ante un jefe, por no quedar mal ante diferentes tipos sí, de personas o amigos o familiares que estén alrededor. A veces nosotros nos convertimos en oidores de la ley y allí nos dice que cuando somos oidores, pues no somos justos ante Dios, es decir, no estamos siendo justificados con Él porque demostramos no haberle creído. Esto tiene que ver también con el conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, sin importar lo que venga o lo que caiga encima de nosotros vamos a amarlo y a guardar su palabra tal cual como es. En este caso, la ley, como tú bien te referías, José, tiene que ver con toda la Torá, pero pues aquí directamente nos habla de guardarla. Dice, si no los hacedores de la ley serán justificados. Aquí tengo el comentario, eh, eh, esta palabra justificados, que dice, considerados justos, declarados justos. Pablo sigue contrastando la posición en el juicio de los que conocen la voluntad de Dios, pero no están dispuestos a obedecerla, con la posición de los que no solo conocen la voluntad de Dios, sino también le rinden buena obediencia, tan solo pueda derivar de la fe ya ha sido mencionado en esta epístola. Este versículo destaca más el hecho de que los hombres son juzgados no por lo que pretenden conocer o profesan ser, sino por lo que realmente hacen. ¿Se acuerdan de ese versículo que está en Mateo capítulo 16, versículo 27? Quiero que por favor, si alguien tiene una versión de la Biblia, la pueda leer indiferentemente de cuál tengan. Mateo capítulo 16, versículo 27. ¿Alguien la podría leer, por favor, para profundizar también este versículo? Yo lo tengo aquí, Jordi. 16:27 Por favor. dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ok, maravilloso. Ahí dice este versículo, ¿por qué está relacionado con este? Cuando un profesor hace un examen a un alumno y lo hace con justicia, lo va a hacer conforme al tema que le
explicó o le dijo que estudiara sobre ese tema. Es decir, el profesor dice, yo voy a hacerles un examen a ustedes de este preciso tema. Si no lo hace, pues prácticamente es un profesor injusto. ¿Por qué? Porque ¿cómo me va a mí a hacer una prueba de algo que usted nunca me ha dado? Usted es el maestro y usted me está enseñando a mí. Cuando nosotros seamos juzgados, vamos a pasar como ese tipo de examen, ¿o no? Pero buscando una manera de ilustrarlo, es como lo de que este versículo trata acerca de la ley. Dice, porque nosotros somos, si somos hacedores de la ley, seremos justificados, es decir, por las obras que allí mismo Jesús está hablando. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que Jesús me está diciendo que nos va a pagar, es decir, que nos va a juzgar conforme a las obras. Hay algo fascinante allí en esa palabra obras, que viene directamente, estamos en el Nuevo Testamento, estamos hablando acerca del griego. Y si ustedes van allí a la aplicación de My Bible y colocan allí el strong en esta palabra obras, les va a aparecer la palabra praxis. Esta palabra me puse a investigar lo que significa la palabra praxis y resulta, queridos hermanos, que han escrito libros y tesis, teólogos tratando de explicar la palabra praxis, pero se sigue investigando sobre esta palabra. Pero dentro de lo que significa la palabra praxis y que pude investigar, quizá el significado más sencillo que pude encontrar, aunque profundo, significa praxis. Es el estilo de vida que tiene una persona conforme a lo aprendido wow, cómo es tan profunda esta palabra, pero quiero decir lo siguiente. Jesús dijo que nos venía a juzgar conforme a la praxis. Praxis significa, ¿qué tanto sabes tú de mí? Diría Dios. Todo lo que yo te he enseñado, lo que yo te he enseñado, de eso es lo que tú vas a vivir la vida. ¿Por qué Jesús tuvo una vida práctica? Porque Él no solo decía que Él era la vida, yo soy el camino, la verdad, sino que era la misma vida cuando yo resucitaba a una persona. Él vivía, Él era un hombre, en este caso obviamente sabemos que es divino, práctico. Cuando Dios nos dice que nos va a venir a juzgar conforme a nuestras obras, esa palabra praxis significa el conocimiento que Dios te ha dado a ti. Eso hace parte del justo juicio de Dios. Cuando Dios venga a la tierra, nos va a venir a juzgar conforme al conocimiento que nosotros hayamos adquirido en la tierra de Dios. Si nosotros estamos estudiando hoy Romanos, estamos estudiando este tema, y todos los que hemos estudiado, pues Dios nos va a juzgar conforme a ese conocimiento que hemos adquirido. ¿Es una bendición tener ese conocimiento? Sí, pero también es un arma de doble filo si yo me aparto y vivo rebelde a lo que Dios nos está enseñando. O empezamos a vivir una vida práctica, a experimentar lo que realmente es vivir con Dios. Porque más allá de la teoría que quizá nosotros podamos investigar, acumular, de nada me sirve si yo no estoy caminando con Dios. Si esto que estoy estudiando con ustedes no lo colocamos en práctica, pues ¿cómo yo decirles que es una realidad cuando yo no lo estoy viviendo? Y es algo realmente que eso me ocurrió cuando, pues, como un ejemplo rapidito, yo empecé a decirle al Señor, por fe empezamos a caminar con esa praxis, con esas obras que refería Jesús, porque resulta que cuando nosotros recibimos de Dios un conocimiento, en este caso yo había recibido, recién empezando a estudiar la Biblia, a conocer de Dios, el conocimiento de que Dios sanaba a personas. Y en este caso me impactó mucho cómo Dios sanó a la suegra de Pedro. Al yo tener ese conocimiento de ver que Jesús había sanado a la suegra de Pedro una fiebre tremenda y que inmediatamente se paró,
Llegó el momento en que yo mismo tuve que estar por una fiebre durante 3 días, donde fui al médico, pero no daban con lo que yo tenía. Y en el tercer día de fiebre me acuerdo tanto que estaba estudiando la Biblia y me acordé eh, que él había sanado a la suegra de Pedro. Y dije, mira, Señor, o una de dos, o esto es una realidad, esto que tú me estás dando, y yo creo en que eso pasó, así que me acordé de ese evento, fui, abrí la Biblia, lo leí ese específicamente, oré con todo mi corazón a Dios, y después de que dejé de orar, estaba sin nada de fiebre, estaba completamente sudoroso, y yo dije, wow, esto es una realidad, eso es praxis. De todo lo que nosotros estamos empezando a estudiar hoy en el libro de Romanos y lo que hemos estudiado y lo que vamos a estudiar, empezarlo a experimentar de tal forma que eso se convierte en la praxis, que es lo que Dios nos dice en este versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La ley va mucho más allá de los 10 mandamientos, tiene que ver con lo que Dios enseña. Entonces, wow, qué maravilloso entender el versículo 27 del capítulo 16 de Mateo, donde Jesús nos dice que nos va a venir a hacer el examen conforme a la praxis, conforme a lo que Él nos ha enseñado. Entonces, creo que este versículo también se combina perfectamente con el de Mateo. Pasando al versículo 14, dice, Jordi, Seín tiene la mano levantada. Que Seín tiene la mano levantada. Ay, gracias. Seín, por favor, les pido el favor, como yo ahorita estoy con la pantalla compartida, no los puedo ver a ninguno, entonces, por favor, puedes intervenir directamente cuando sea necesario. ¿Listo, Seín? Adelante. Claro, es que no quería interrumpir porque está muy bueno el estudio. Hay algo interesante acerca de en la parte donde dice oidores. Bueno, yo uso otra aplicación similar a My Bible y Sí. yo tenía esa duda porque en la Reina Valera dice oidores, pero busqué el original griego y no me dice exactamente si se refiere a oidores o a alguien que escucha, porque hay mucha gran diferencia entre oír y escuchar, es diferente, porque oír es solamente, por ejemplo, cuando es algo como que no procesamos la información. Por ejemplo, cuando hay mucho ruido o hay muchos múltiples sonidos y nuestro subconsciente pues solamente se enfoca en lo que nosotros queremos poner atención, que es lo que hacemos al escuchar. Procesamos, analizamos, estamos reflexionando lo que se está escuchando, lo que se está oyendo. Se puede decir que esa es la diferencia. Y que es lo que nos dice el texto de Romanos 6:13. Entonces, vemos que aquí, que como mencionaba usted de praxis, que es la práctica, algo interesante aquí es que en el pueblo de Israel veíamos que ellos se puede decir que tenían mucha práctica, pero esas obras no les aportaban nada positivo a su vida espiritual, razón por la cual ellos fueron rechazados como pueblo de Dios ya después a partir del apedreamiento de Esteban, y eso ya es otro tema profético. Entonces el pueblo de Israel dejó de ser, a pesar de que ellos tenían la luz divina, el conocimiento, aunque ellos eran escuchadores, ellos ellos habían sido pesados en la balanza y habían sido hallados faltos delante de Dios. ¿Por qué? Porque su praxis, como usted mencionaba, no había sido aceptable delante de Dios. Entonces la salvación había pasado no solamente para el pueblo de Israel, sino era para todo el mundo, incluso para los gentiles. Entonces vemos aquí que no solamente conocer o recitar la ley, porque el pueblo de Israel tenía 613 leyes y múltiples reglas que ellos habían inventado, mandamientos de hombres, que según ellos obedecían la ley, pero que en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Y por ejemplo, comentando acerca de la praxis, por ejemplo, cuando un médico dice, no, metió la pata o se equivocó, dicen, cometió una mala praxis, y vienen contra él asuntos legales y otras cosas, lo mismo va a ocurrir con nosotros. Cuando nosotros no ponemos en práctica lo que se supone ya conocemos de la Biblia, entonces pues sobre nosotros recae más pecado.
hay gente que dice, mejor no estudio la Biblia para que mis pecados no sean reprendidos. Y dice Elena G. de White, o no recuerdo en qué libro lo leí, que dice que hay gente que se prefiere no estudiar la Biblia para que sus pecados no sean reprendidas. Y eso mismo dijo Jesús en San Juan 3, que dice que la gente no se acerca a la luz para que sus obras de tinieblas no sean reprendidas. En esencia es lo mismo. Dice que esa gente que procura no estudiar la Biblia para que sus obras no sean reprendidas, son inclusive culpables como si ese mensaje lo hubieran estudiado. Perfecto. Jordi, Gracias. una cosita, qué pena interrumpir. Sí, José. Ya que Dale. se habló lo de escuchar, quiero compartir algo que descubrí cuando estaba estudiando este texto y tiene que ver precisamente con esa palabra de escuchar. El versículo 13, lo que está haciendo, el escritor de la carta está usando es un símil a una obra de teatro. Recuerden que en la antigua Roma, y porque tenían tanta la influencia de la cultura griega, interpretar las cartas, las poesías, las obras de teatro era algo muy común. Y es en esto que este versículo, o es con esa imagen que ese versículo se está diciendo. ¿Por qué lo digo? El versículo dice, y lo leo en la versión que tengo yo, porque Dios no considera justos a los que oyen. La palabra que se usa significa, como ya lo decían, oidores o espectadores de la ley, sino los que, en mi versión dice los que la hacen, en otras dicen los que son cumplidores de la ley, otras dicen que obedecen la ley. Lo interesante es que la palabra que se usa ahí para hacer o cumplir, obedecer la ley, es la palabra griega poitai. Esa es la misma palabra que para nosotros, o de donde viene la palabra en español, poeta. Esa palabra significa aquel que interpreta algo, no interpretar en el sentido de darle un significado a algo, sino interpretar en el sentido de cómo un actor hace con un papel en una obra de teatro o en una obra en general, o lo que hace un poeta cuando declama una poesía. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, no son los que están sentados escuchando los que se consideran justos, los que están sentados escuchando la ley, sino aquellos que la están, como lo hace un actor, como lo hace un poeta, como lo hace un declamador, la están viviendo. Y esa es la palabra que está ahí en el versículo 13, la que se traduce como obedecer o como cumplir, o bueno, dependiendo de la versión. La palabra es esa, es interpretar o hacedores. La palabra es como interpretar. Imagínense en un poeta declamando, interpretando una poesía, una obra. Ese es el símil que está usando Pablo ahí, y creo que tiene mucho que ver con lo que hablabas de la praxis. No es solamente memorizarla y muestre qué dice la ley, hay que guardar el sábado de viernes a 6, a sábado a 6. No es eso. Es entender el principio detrás de la ley, apropiarme de ese principio y interpretarlo como un actor bueno hace, o un gran poeta hace con una poesía. Ese es el sentido en el que se está escribiendo ese versículo. Qué bendición. Mientras José hablaba y Isaí profundizaba más leyéndolo este versículo, porque no son los oidores y todo lo que podemos extraer, como he aprendido de ustedes, y me encantó porque pues sí sé, uno lo da, pero cuando profundizamos específicamente en la palabra podemos ver lo que se decía en esa cultura, como tú lo dijiste, la palabra, también lo que era la poesía y cómo empieza allí a uno entender mejor como cuando Pablo hablaba, y caemos en eso, concluimos en eso, que es lo mismo de podemos escuchar cuanto sermón venga, podemos escuchar un estudio de estos que estamos teniendo, pero si nuestra vida sigue siendo la misma, ¿como qué sentido tiene? Como que, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Estamos siendo solo meros oidores, y allí cuando Seín hablaba de que la palabra oidores no estaba en esa versión, la quise buscar directamente allí, y sí, apareces como a, acroatés, que significa escuchar aparentemente. Y pues sí, definitivamente cuando eso ocurre, pues nosotros
a veces podemos ser simplemente oidores y pues, wow, cómo Dios es justo y Jesús nos lo dijo, por eso yo los voy a juzgar es conforme a sus obras, a su praxis, que no es practicar lo que yo escucho, sino es vivirlo, es sentirlo, es poder testificar a una persona realmente que Dios es real, porque todo esto que estamos hablando cobra sentido cuando en nuestras propias vidas empezamos a sentirlo, a vivirlo, a poderlo palpar, que es una realidad. Ay, hay tantas cosas que contar, pero hay tanto que avanzar, así que vamos a avanzar en el versículo 14, que también está jugoso, y vamos a ver lo que dice allí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahí para identificar a este grupo de personas, porque cuando los gentiles que no tienen ley, recuerden que está hablando Pablo en un contexto judío, está hablándole a diferentes tipos de personas, pero está siendo claro que los gentiles son aquellos que no tienen ley. A mí me gusta llevarlo a la actualidad. ¿Cuáles serían esos gentiles hoy en día? ¿Cómo nosotros podríamos comparar al gentil que la Biblia llama a hoy 2020? Una palabra, déme un sinónimo. ¿Cómo se entiende a los gentiles de hoy en día? ¿Sí me escuchan? Sería como los que son del mundo. Sí, los que son del mundo, dice Sein. ¿Alguien más? Está difícil la palabra, Jordi. No la encuentro. ¿Serían como los tibios, tal vez? No sé. Wow, bueno, tú dices tibios, sin embargo. Pues sí, la Biblia habla como de las personas tibias que, pues, ni aquí ni allá. Pues no sé, puede que esté equivocada. No, gracias. Recuerden que esto es un estudio, esto es lluvia de ideas y todo vamos a construyéndola conforme a lo que estamos estudiando. Entonces, yo diría, o bueno, comparándolo con todo lo que tiene que ver esa palabra gentil, porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? En este entonces los gentiles, según los judíos, eran aquellos que, mejor dicho, se iban a perder porque no conocían nada, porque definitivamente eran ajenos a lo que era Dios o tenían dioses falsos o bueno, llámese lo que fuera. Es como que esas personas que era tan tremendo que ustedes se pueden dar cuenta en el escenario de Pedro, cuando tiene esa visión y Cornelio estaba allí resulta que si era Cornelio, el del lienzo, que Dios le dijo que iba, me rectifican, como que estos judíos que eran convertidos ahora al cristianismo decían, ¿cómo es posible? Y hasta el mismo Pedro, que ellos llamaban inmundos a estos gentiles, a aquellos que no tenían el conocimiento de Dios. Hoy en día, en el 2020, podríamos hablar de aquellas personas, dice Eliseo, es difícil, porque en realidad nosotros no podemos identificar bien, pero quizás si vamos a ver la vida de diferentes personas que viven sin ley, es decir, sin Dios, llamémoslo de estas personas, quizás no tibios, porque quizás tibios cuando ya tienen un conocimiento, aunque en este momento que estamos viendo podría decirse tibios aquel gentil que dice que yo creo en Dios, pero no cree en Dios, sino es porque es una tradición creer en Dios y hoy en Colombia muchas personas me han dicho que nosotros somos muy endiosados porque todo metemos a Dios. Aunque usted no crea en Dios, un saludo de despedida, Dios lo bendiga, pero no es que ese Dios lo bendiga de corazón, sino que es hasta luego. Dios lo bendiga. Entonces, como que esa persona puede ser gentil porque no tiene un conocimiento real de Dios y está viviendo una vida como un chivo sin ley, haciendo lo que le place. Una persona sin ley, una persona gentil. Podríamos compararlo entonces porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no tienen esa ley que en este caso no saben de los 10 mandamientos, por ejemplo, yo lo comparo mucho también a nuestros indígenas
o aquellas tribus que ni siquiera están por allá bien, bien adentro, o ni siquiera solo los indígenas, ciertos lugares del globo terráqueo que todavía no ha llegado el mensaje de Jesús, estas personas gentiles que no conocen el evangelio de Jesús, por lo tanto, pues no van a estar viviendo esa vida que recibimos cuando conocemos a Jesús, por lo tanto somos gentiles. Cuando encontramos a este grupo de indígenas que no han sido evangelizados, que no conocen de Jesús, yo los puedo comparar a los gentiles en este escenario que voy a presentar, y quizás podamos entender un poquito más y con lo que ustedes también puedan aportar, porque dice allí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. En este caso, la tribu tiene diferentes leyes, ellos, desde sus ancestros. Y resulta que ellos, aquel indígena, aunque no ha conocido de Jesús ni de la Biblia, pero resulta que este pícaro, hagamos un ejemplo, antes de hacer algo malo, se esconde. Quiere decir que aunque no hay algo escrito, como veníamos hablando, aunque no hay algo allí que se pueda evidenciar, como que él ya sabe que es malo, pero se está escondiendo, después lo ejecuta, ¡pum! Y se va, nadie me vio. Él sabe, ese gentil que aunque no tiene ley, hace por naturaleza lo que es de la ley, en este caso lo contrario. Estamos viendo a aquel indígena que todo lo que ha recibido de su enseñanza, de su papá, de su abuelo, es que es lo correcto, no se esconde para hacer la picardía, sino sabe que eso es malo. Entonces, por naturaleza está haciendo lo correcto, está como que amando a Dios, porque cuando amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios, y eso lo sabemos nosotros que sabemos de Biblia, sabemos del cristianismo, pero entonces ahí donde no ha llegado, estas personas que hacen lo que es de la ley, dice al final, estos aunque no tengan la ley son ley para sí mismos. Y para poder entrar este versículo llegamos al 15 y al 16, pero me gusta esta parte que dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque ahí más adelante, rapidito lo leo antes para entender esto y darle la palabra en este versículo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que cuando ese indígena vaya a ser juzgado, ¿va a ser juzgado conforme a la praxis? Claro que sí, evidentemente sabemos que Dios se manifiesta en la naturaleza de principio a fin. Ahí Romanos capítulo 1 lo vimos. Por lo tanto, este indígena cuando se estaba escondiendo que cometió lo malo, no, pero es que no hay ninguna ley escrita. En ese momento del juicio es su conciencia allí acusándole o defendiéndole sus razonamientos también, obviamente. Entonces, como que ese gentil es aquel que no conoce de Dios, yo lo podría comparar así en este tiempo 2020, llámese, no conoce el Evangelio de Dios, no conoce a Jesucristo, sea indígena, sea de una etnia, sea de un lugar donde definitivamente pues no conoció ni pudo conocer de Jesús. Sin embargo, como todos vamos a comparecer ante el juicio, la Biblia es clara en cuanto a eso, pues estas personas van a ser salvas. ¿Por qué motivo y por qué razón? ¿Pueden ser salva una persona que no conozca de Jesús cuando nunca lo escuchó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede ser salva una persona? Jordi, seguí pensando en lo de el gentil. Claro que sí. Pero sí es interesante ver que de pronto en el contexto en que se habla, los gentiles eran utilizados como una palabra como también denigrante, ¿sí? Digamos porque los judíos se creían los más, ¿sí? Los que tenían todo el conocimiento, y si tú no eres judío no eres nadie, ¿sí? Y en el tiempo de hoy podemos estar nosotros siendo los mismos, ¿sí? Es que si no eres cristiano no eres nadie, ¿sí? Entonces yo podría decir tal vez en vez de decir gentil, la chusma, ¿sí? Una vez dice, la chusma, ¿sí? Lo que no creen en Cristo, ¿sí? Ya los ve, ¿sí? Es que él no es cristiano, y claro, ¿sí? Pero claro. Cuando llegamos al versículo 15, ¿sí? Entonces dice todo lo contrario. O sea, hay veces personas de esas que nosotros decimos de la chusma, nos dan lecciones que ni siquiera nosotros como cristianos hacemos. Dicen, Sí, esta persona,
no cree en Dios y vea, es más cristiana que yo mismo porque hace las obras que Dios está pidiendo y aún sin tener conocimiento de Dios. Pero mire, de alguna manera, y como leímos en el capítulo 1 de Romanos, por ahí desde el capítulo, del versículo 18, ahí dice, o sea, es que Dios de alguna manera se muestra, ¿sí? De algunas maneras se muestra. Y ahora que decía Yurani que los tibios, yo dije, un tibio es como decir un gentil al cuadrado, ¿sí? Porque o sea, es como que conoce de Dios, pero finalmente desecha lo que conoce, ¿sí? Como que no quiere hacer lo que sí. O sea, sí diría yo, es chusma, pero rechusma, porque aparte de que no conoce, aparte de que desecha las cosas, ¿sí? Las conoce, ¿sí? Que es otra cosa. Y bueno, por eso yo digo, es un tema, un término como un poco fuerte el decir el gentil, ¿sí? Allá es como el que no conoce. Pero en este caso, Pablo lo está tomando en el buen sentido de la palabra. Esos que ustedes llaman gentiles, mire, Dios los va a juzgar de otra manera y a veces ellos hacen las obras que a veces como que ni nosotros como judíos hacemos. Y Dios juzgará de esa manera también por el conocimiento que se tiene, ¿sí? Entonces, por el conocimiento que tienen, porque muchos, digamos, ustedes podrían decir, el ladrón en la cruz, ¿por qué fue juzgado? Fue por lo que conoció, porque lo último en su corazón fue el amor de Cristo y eso. Él dice, ay, no, pero robó, pues obviamente fue perdonado, ¿sí? Porque empezó a conocer a Cristo desde ese momento en que la cruz realmente reconoció y el Espíritu Santo fue. Entonces, por eso es tan profundo y el equilibrio que tiene Pablo es profundo, ¿sí? Porque él empezó hablando de la justificación y ahora está hablando de las obras de la ley, ¿sí? Pero es que es un equilibrio, no podemos irnos ni a solo amor, ¿sí? Y no tengo que hacer nada yo, o que solamente tengo que hacer cosas y el amor de Dios no vale para nada, solo son obras. Es un equilibrio y Pablo está hablando de ese equilibrio, no solamente en este capítulo, en todo Romanos está teniendo un equilibrio de estas cosas muy bonitas. Wow, total. También quiero comentar. Sí, adelante. Iba a hablar una hermana, no sé. Sí. Un versículo que me ayuda como a entender un poco está en Lucas, y sé que es una parábola que todos conocemos y lo voy a leer rapidito, en Lucas 12, del 47 al 48. Y yo voy a leer el 48 porque nos estamos enfocando en esto en este momento. Dice, está hablando que el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Y el 48 dice, pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le mandará. Pero me devuelvo otra vez al principio, al que sin conocimiento hizo cosas dignas de azotes. Ahorita que hablábamos sobre las culturas que no conocen a Jesús o que no han tenido esa exposición al cristianismo, si tú miras, hay algo transversal, e incluso si nos vamos hasta el principio, al Código de Hammurabi, a los inicios de la historia, siempre existe esa como inherente definición de lo bueno y lo malo, porque fue algo que el Señor puso desde la creación. Dios nos creó con esa capacidad de conocer lo bueno y lo malo y esa tendencia, o sea, eso es algo que como humanos nos diferencia de los animales también. Entonces, a pesar de que no han tenido el conocimiento, sí existe esa como tendencia o como esa disposición a querer hacer lo bueno. Y ahí está también lo que hablábamos, que cómo tratamos a las demás personas, en dónde está ese amor reflejado y cómo es el servicio hacia los demás. Entonces, eso marca mucho también cuando estamos hablando de las obras, porque no se trata de qué tanta luz hayan recibido, sino con esa poca luz y con ese poco conocimiento y el no hacer cosas dignas de azotes, que no hacer cosas en contra de esa conciencia que tengan, pues es lo que se está juzgando en este momento. Total. Así es. Algo igual así rápido, porque ya el tiempo nos gana. Algo que me llamó mucho la atención fue que habla de testimonio de su conciencia. Creo que todos en películas, caricaturas o cualquier programa hemos escuchado cuando arrestan a alguien, ¿no? Todo lo que digas será usado en tu contra. O sea, ya sea que lo que estés diciendo te pueda salvar o te puede incriminar o incluso hasta delatar, ¿no? De esa misma manera, Eric,
de esa otra manera, me llama mucho la atención el original griego de testificar. Dice que es sumartureo, y algo interesante es que dice corroborar por evidencia. O sea, nuestras acciones, nuestra forma de conducirnos, cómo, bueno, aquí habla acerca de los que no conocieron la ley, pero los que la conocimos, si no nos apropiamos o no vivimos ese evangelio, pues vamos a ser aún más condenados, porque conocimos y pecamos, hicimos lo malo aún sabiendo que era malo. Pero en el caso de la gente que no pudo conocer el evangelio, vemos aquí que dice que sus acciones, su forma de vivir, ya sea que los puede condenar o los puede, por así decirlo, salvarlos. Y vemos aquí que sigue hablando en el contexto de un juicio. Entonces el Señor tampoco va a ser como que muy severo con aquella persona que no conoció, pero fue justo, hizo lo bueno delante de Dios a pesar de que no conocía a Dios. Y si mal no recuerdo, espero no equivocarme tanto, en el evento de los últimos días menciona lo mismo, que dice que el Señor va a salvar a aquellas personas que por circunstancias tal vez no pudieran escuchar el evangelio como mencionaba hace rato, pero que el Señor los va a considerar, y allá en el cielo ellos van a aprender todas las maravillas del amor de Dios y lo que no pudieron aprender en la tierra y hasta más. Wow. Gracias, Marta, por la intervención, porque definitivamente sí es bonito profundizar esto que es tan sensible quizás para algunos hoy entender y poderlo entender. Y gracias a este estudio pues lo estamos profundizando. Ya pues finalmente ya son las 8:33. Vamos a dar 2 minuticos más para poder finalizar este tema hasta el versículo 16, que ya pues hemos hablado de todo. Pero era lo que es eso, de que cuando Dios vaya a juzgar, se va a valer también de nuestra conciencia. Públicamente, por eso decía, Dios va a juzgar los secretos del ser humano, y por eso cae bien el último versículo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme al evangelio de Jesucristo. Tiene que ver a esto que ha venido diciendo Pablo. Tanto gente con ley o sin ley, o que conoció de Jesús, del evangelio de Jesucristo o no, vamos a ser juzgados, y ahí se va a destapar realmente lo que hay en el corazón del ser humano, el de nosotros también, porque pues podemos estar teniendo una vida pública que la gente quizá nos mire y diga, wow, mira qué vida tan consagrada, pero no se pueden ver la envidia que tienen, no se le puede ver el orgullo que tienen, no se le puede ver la maldad también que Dios oculta en su corazón, cómo siempre está tratando de dañar a personas, cómo siempre está tratando de dañar a un tipo de persona en específico, cómo eso no lo puede ver. Y hay muchos líderes de diferente escala y en diferente rango en cualquier lugar, en cualquier organización, aún en las espirituales, y pueden estar llenos de esto que quizás en el tiempo final se le va a abrir el corazón, Dios va a abrir, donde también, aunque pues aquí el contexto está, en este caso, en la conciencia de aquellos que no tienen ley, pero también va a ser para nosotros que tenemos la ley, que conocemos por lo menos de los mandamientos de Dios, que conocemos de la Biblia, pues nosotros también vamos a tener que, cuando estemos ante Dios, sin lugar a dudas, qué lindo será, bueno, y nos expondrá todo y seremos conscientes de que sí, de que pedimos perdón por esos pecados que tuvimos, de que nos arrepentimos y vimos el proceder, pero lo que voy con esto, que quiero decir ya pues para terminar y de pronto darle el chance a alguien más que quiera participar o hacer alguna pregunta de este mismo tema. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio. Dios anhela que nosotros podamos tener una vida en ascenso, y así es la vida de los hijos de Dios, y vamos a ver toda la evidencia bíblica. Cuando empezamos a vivir en esa praxis que Jesús nos enseñó,
aunque nosotros quizás no tengamos cierto conocimiento de qué es pecado, porque vuelvo y repito, nosotros al conocer a Dios nos vamos dando cuenta, entre más nos acercamos a Dios, es como esa enseñanza de que nos estamos acercando a la luz, entre más nosotros nos acercamos a la luz, pues más vamos a ver nuestras imperfecciones. Y si nosotros más nos acercamos a Dios todos los días, pues muchas más imperfecciones vamos a ver y vamos a ser más humildes para reconocer que somos pecadores. Pero en el hecho de que yo me esté acercando más a Dios, que estoy adquiriendo más conocimiento, como decía Sein, que muchas personas que tienen temor, uy, no, mejor yo me aparto porque si no, pues mira el pecado y me van a juzgar. No, yo me quedo aquí como estoy, aquí estoy bien. Mentira, está obviamente cada vez más alejándose de Dios, pero entre más nos acercamos a Dios, el cambio en nuestra conducta debería ser visto, no por los hombres, no para que ellos digan, wow, miren, no, sino hay solo una forma de verlo, y Santiago me gusta que lo dice y otros discípulos, apóstoles, que es, como Pablo en este caso, tener la mente de Jesús. Todo apunta en que más nos acerquemos a esa luz, vamos a tener la mente nada más y nada menos de Cristo. La forma en que vamos a empezar a tratar a las personas va a ser diferente. Y entre más tiempo nosotros tengamos en la iglesia, pues más deberíamos ver a Jesús en diferentes personas, sin juzgar, obviamente, porque nosotros no somos quien para juzgar, pero tampoco podemos decir que una persona que tenga 1 año en la iglesia sea la misma cuando tenga 20 años, con los mismos, es que en mi defecto de carácter yo soy así, entonces es un oidor, como estábamos hablando. Es esta persona sigue, yo soy así, yo hablo así a las personas, así, bueno, pues si es así, ¿dónde está Jesús dándonos humildad? En diferentes áreas de la vida, porque eso va en el trato a las personas, eso va en todos los mandamientos de Dios. Entonces hay que entender lo hermoso que Dios nos enseña de que nos va a juzgar conforme a esa praxis, pero empecemos, como decía allí Marta, de lo poquito quizás que conozcamos a hacerlo y vamos a empezar a ver cómo la vida es transformada. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí conectados hoy, lo que más anhelamos algún día será ver a Jesús, pero lo más hermoso es decirle, Señor, gracias por este conocimiento. Pude caminar contigo en la tierra, pude escucharte, pude hacer la obra que me encomendaste. Me siento feliz de la vida, Señor, que me diste para vivir la vida, como estar feliz de vivir la vida que estamos viviendo. Y eso lo conseguimos cada vez que nos acercamos más a esa luz, porque cuando nos acercamos más a Dios de corazón, Dios va aparejando el camino, Dios va cerrando puertas, va abriendo puertas, pero si yo de corazón quiero seguirlo, los discípulos que Jesús eligió son los mismos que quiere elegir hoy en día. Hoy en día a veces pensamos que la situación es diferente. No, estamos en un mundo todavía como los discípulos que cuando Él vino Jesús estaba difícil. Dios quiere hombres y mujeres que realmente lo quieran seguir porque Él tiene una misión grandísima con nosotros. Y cuando nosotros empezamos a caminar por ese camino, empezamos a caminar por el camino de la praxis, donde como los discípulos empezaremos a ser transformados y eso lo vamos a ver evidenciado en lo que Dios va a empezar a saber hacer a través de nosotros. Y pues qué bendición yo siento este estudio. No sé si alguien de pronto tenga que decir algo más o podemos finalizar con una oración. Yo quiero decir algo, Jordi, y es que del tema, todos los 3 temas que hemos estudiado del libro de Romanos, el que tuvo José, Martica y el que tienes tú, se arma un rompecabezas, se empieza a armar como un rompecabezas bastante interesante. Y es que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿sí? Y hoy en este estudio reiteramos, el que juzga no es uno, es Dios, ¿sí? Y Dios sí tiene el conocimiento de los pensamientos, como nosotros no lo tenemos, ¿sí? Nosotros no tenemos ese conocimiento y a veces estamos juzgando a las personas, que desde el versículo 1 empieza a decir eso, ¿tú qué juzgas? ¿Sí? Realmente no, Dios es el que juzga y Dios tiene la capacidad de juzgar a eso que a veces nosotros entramos. ¿Y qué pasa con el que no conoció a Dios? ¿Qué pasa el indígena, el musulmán, que no conocieron muchas cosas, ¿sí? Que tal vez nosotros conocemos como cristianos, ¿sí? Pero es que Dios sí conoce los pensamientos, ¿sí? Y esta semana, bueno, hace poco que yo prendía las noticias y escuchaba yo, otra vez salió algo que aquí en Colombia es un caso bien polémico, que es el caso Colmenares, ¿sí? Y eso andan por allá, descubren una cosa, descubren la otra y se vuelven una novela completa, ¿sí? Y yo digo, ¿quién tiene la razón, sí? Pero vea, por más de que hagan trampa y de que modifiquen la foto, que le hagan photoshop a la foto, que el video se lo robaron, que no sé qué, Dios sí conoce qué fue lo que pasó, ¿sí? Y Él sí
mejor dicho, el que hizo eso y sea lo que pasó, Dios va a juzgar eso y ahí sí del juicio de Dios no van a poder escapar, ¿sí? Porque Dios sí la conoce. Pero también hay algo muy bonito acá y es que nosotros como seres humanos no nos corresponde ese papel de juzgar, le corresponde esa a Dios. Y Dios va a juzgar con amor. Y estos textos nos reiteran eso, el amor de Dios la rompe toda, ¿sí? La rompe toda porque Él no va a juzgar mal, Él va a juzgar bien, sea tu obra buena o sea mala, como decías al principio, dice el versículo, Dios va a juzgar toda obra, buena o mala, la va a juzgar para bien o para mal, pero siempre va a prevalecer el amor de Dios por la humanidad, porque nosotros somos sus hijos y como hijos Él nos ama y eso es lo que prevalece ante el juicio de Dios, el amor. Amén, amén, amén. Y lo que decía Eliseo me lleva, mientras hablaba, nosotros a veces juzgamos personas, juzgamos hermanos de iglesia, hermanas de iglesia, y resulta que al hacerlo nosotros pecamos, obviamente, ya sea porque un hermano nos haya hablado en contra de esa persona sin a veces ni siquiera conocerla. Y si nosotros caemos en ese juego, pues vamos a hacer esto malo de, de, de hacer el papel del diablo, de tratar a una persona tan mal, aun cuando ni siquiera la conozco realmente, ni sé por qué, por qué está actuando como está actuando. Hasta el momento que Jesús, con el amor, que Él sí conoce el corazón, Él nos trata y uno dice, wow, cuando después pasa el tiempo, uno dice, mira, Él era lo diferente a lo que me decían las personas, era tan diferente a lo que me decía fulano, y resulta que el diablo utilizó a fulano para hacerme pecar a mí por hacerlo. Entonces, wow, qué bonito que el que va a juzgar todo es Dios, y nosotros pues aquí en la tierra podemos empezar a experimentar eso maravilloso de no juzgar a nadie, solo orar y amar, como decía Eliseo también, y poder definitivamente vivir a plenitud una vida cristiana, porque Dios no nos hizo para vivir, tener vidas destrozadas o tener vidas quejambrosas o tener vidas de un cristiano que se queja hasta por cualquier cosa, sino de pronto disfrutar la vida estando conscientes de que Él está con nosotros. Así que bueno, eh, compañeros, qué bendición haber estudiado esta parte pequeñita del libro de Romanos, del capítulo 2. Y bueno, creo que aunque quizás pudiéramos haber profundizado mucho más en otras cosas, pero pues siento que tendremos tiempo para hacerlo en los siguientes martes. Así que bueno, agradecerles por estar aquí conectados para estudiar juntos. Es una alegría verlos siempre conectados, así que sigamos juntos adelante. No sé si alguien quiera orar para finalizar. ¿Alguien que de pronto quisiera orar? Si quieren, puedo orar ya que nos amontonamos. Claro que sí. Pero oremos. Señor, gracias te damos en esta especial noche, Señor. Te agradecemos porque estamos maravillados de lo que hemos estudiado en esta hora. Gracias te damos porque tus bendiciones son para todos por igual, porque a pesar de nosotros ser perfectos, nos muestras tu voluntad. Gracias te damos porque tú no eres como el hombre que juzga por las apariencias, sino por los corazones. Señor, ayúdanos a transformar nuestro carácter, nuestro ser, que no seamos nosotros, sino sea el carácter de Cristo que sea sembrado en nuestros corazones, en nuestro ser, Padre. Que no nos mires a nosotros, sino que en nosotros esté reflejado la imagen de Cristo, que seamos justificados por Él. Agradecemos porque grandes son tus obras. Ahora comprendemos por qué los ángeles te adoran de día y de noche, clamando y glorificándote por tu gran justicia. Hay cosas que a nuestra mente finita no puede comprender, pero confiamos por fe de que tú siempre vas a nuestro lado y pase lo que pase, queremos vivir para tu honra y gloria, Señor. Haznos ver nuestra condición, si estamos haciendo algo incorrecto, si no estamos
si no estamos viendo tu evangelio, tu ley, conforme a tu voluntad, haznos saber, Señor. Aún el tiempo es pronto, que no ha cerrado el tiempo de gracia, aún tenemos ese momento especial para volvernos a ti, Señor. Pínzanos a nosotros, siempre en nuestro ser, el orar, estudiar tu palabra, en buscarte diariamente en cada minuto de nuestras vidas, Señor. Que nuestro especial anhelo sea tener una vida consagrada a ti y vivir para ti, Señor. Ahora, para culminar con este programa, Señor, te pido que seas con cada uno de nuestros hermanos, los que entraron, los que no pudieron entrar, tú seas con ellos. Si alguno sigue trabajando o está en alguna actividad, tú le bendigas, y los que vayan a descansar, a dormir, tú le des un Señor reparador. Bendice a cada familia aquí representada, sé tú con mis hermanos. En Jesús te lo pedimos. Amén.